Bueno, soy Mauro Zeta y este es el segundo video en el que estoy hablando de cómo convertir una crisis en una oportunidad. Posiblemente has escuchado muchas veces la frase mientras unos lloran, otros venden pañuelos. A mí esta frase, aunque debo decir que es cierta, siempre me ha parecido un poco incómoda o al menos que esté incompleta. Pues ¿por qué? Porque lo siento muy desde el capitalismo salvaje, desde el Wall Street, de cómo ganar dinero a partir de cualquier oportunidad que nos estemos encontrando. Y quiero que le vendan acciones de Steve Madden a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten! Pero a mí personalmente me gusta mucho más el esquema del capitalismo consciente, donde no solamente nos preocupa cómo ganar dinero de una oportunidad de estas, sino qué estamos haciendo nosotros para ayudar en esa situación. Si les interesa el tema de capitalismo consciente, les recomiendo mucho este libro, Capitalismo Consciente, de John Mackay y Raj Sisodia, donde explica muy bien el tema. Bueno, y si ese es el punto que debiéramos hacer. En un video anterior te hablé de los 5 pasos de convertir una crisis en una oportunidad, o en otras palabras podría ser una estrategia en un entorno VUCA. Sobre el entorno VUCA ya hice un video que te dejo por acá el link por si no lo has visto, donde profundizamos qué significa este tipo de entornos cambiantes y por supuesto un entorno de crisis, pues es un entorno VUCA. Pero además en el video anterior pues hablaba de estos 5 pasos. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Primero, entender la situación en la que estamos. Segundo, revisar nuestra estrategia en función de esa crisis. Tercero, revisar nuestras cifras. Cuarto, tomar decisiones de corto y de largo plazo. Y quinto, ejecutar estas decisiones. En este video anterior, a pesar de que les expliqué las 5, me concentré mucho en la primera, en entender la situación, y lo hice a partir del entendimiento de la crisis que estaba viviendo Colombia en su explosión social. Si quieres ver este ejemplo a profundidad, pues te dejo el video por acá. Pero a partir de ese video recibí varios comentarios de que les gustaría ver ejemplos de cómo hacer los siguientes pasos. Si el primer paso es entiende la situación, el segundo paso es revisa tu estrategia. ¿Y a qué me revisa tu estrategia? Aquí deberíamos hablar de varias cosas, pero lo primero y lo más importante es ten conversaciones estratégicas. Ya sea que seas un microempresario, que ya seas un emprendedor o que seas una gran empresa, lo principal que puedes hacer es tener unas conversaciones estratégicas de valor. Okay, let's talk. La mejor forma de hacer esto es que todos estemos contextualizados y al menos tengamos un entendimiento parejo de la situación que estamos pasando. Y por eso es tan importante el paso 1, porque no solamente es entender la situación, sino que ese entendimiento sea compartido entre todos los que estén teniendo la conversación estratégica. Ok, pero ¿de qué vamos a hablar? Básicamente empieza a revisar tus definiciones misionales. Si estás en un capitalismo consciente, como decía hace un rato, posiblemente tengas un propósito. Entendiendo este propósito, no qué haces o cómo ganas dinero, sino para qué estás aquí, para qué estás en el mundo, de qué les sirve a tus clientes que tú existan o qué les podría pasar en caso de que tú no existieras. Así que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué rol juega este propósito en esta crisis? Y lo digo de esta forma porque muy posiblemente no vamos a cambiar nuestro propósito, no vamos a cambiar ese corazón de para qué existe esta organización por una crisis. Pero sí deberíamos entender muy bien qué rol juega este propósito en este momento y en esta situación. A partir de aquí, ¿qué más deberíamos revisar? Pues depende de lo que tengas en tu estrategia. Si tienes, por ejemplo, unas propuestas de valor, pues las propuestas de valor es por qué me escogen a mí y no a otros, y qué es la promesa que yo le estoy haciendo a mi cliente que le voy a cumplir mejor o diferente que los demás. Así que preguntémonos, ¿esas propuestas de valor son las relevantes para este momento? ¿Eso es lo que ellos necesitan en este momento? ¿Eso es lo que la sociedad necesita? ¿Eso es lo que va a ayudar a solucionar esta crisis? En el caso que tengas definido unos objetivos estratégicos, también pregúntate, ¿estos objetivos estratégicos que nos hemos planteado tienen sentido en este momento de la situación o debiéramos revisarlos? Tal vez has tenido la fortuna de construir tu modelo de negocio a través de un Canvas, pues hazte la pregunta. Ya sabemos que el segmento de clientes ya te preguntaste sobre tu propuesta de valor. El resto de componentes sigue siendo relevantes. Eso que decíamos que teníamos que hacer muy bien, ¿es lo que tenemos que hacer hoy muy bien? Esa forma de monetizar nuestro negocio es la forma que tenemos que seguir monetizando nuestro negocio, y así en cada uno de los componentes que hayamos definido de acuerdo a cómo hayamos construido nuestra estrategia. Aquí lo estoy diciendo muy desde lo general y muy desde la conversación, pero si alguien quiere instrumentalizar un poco esto, pues también se podría hacer. Uno podría, por ejemplo, hacer una matriz en donde crucemos los factores que hemos encontrado en el entendimiento contra cada uno de los componentes de nuestra estrategia.
Y si como ejemplo de crisis usamos, no sé, la pandemia mundial, hay algunos factores que podríamos ser comunes para conversar. Digamos, en el entendimiento descubrimos que se incrementó la pobreza, que se incrementó el desempleo, que se incrementó la desigualdad. Y en el otro eje vas colocando tu propósito, tus objetivos estratégicos, tus propuestas de valor, lo que tengas definido en tu Canvas, tus valores corporativos, lo que sea que hayas definido en tu estrategia, y empieza a cruzar. Cómo esta disminución de la pobreza está afectando cada uno de estos componentes, cómo este incremento del desempleo está afectando cada uno de estos componentes. ¿Tienen sentido estos componentes en función de estos factores? Y ahí podríamos calificar, colocarle un sí o un no, un más o un menos, o alguna explicación. Nos ayudaría a operativizar. Pero lo más importante no sería construir esta matriz. Lo importante sería tener conversaciones que esta matriz podrían guiar para que al final decidamos si tenemos que hacerle modificaciones a nuestra estrategia. Y para ponerte dos ejemplos sencillos, hablemos que un componente de esta es la propuesta de valor y tú eres un restaurante. Y una de las propuestas de valor que has definido es que tienes un ambiente súper agradable donde podrás interactuar con muchas personas. ¿Eso qué tan relevante es en el contexto de la pandemia? Posiblemente esa no es la propuesta de valor que hoy necesites y tocaría ajustarla. Pero digamos que lo que estás diciendo es que dentro de tu propuesta de valor es que tienes un servicio de domicilio impecable que va a llegar mucho más rápido y que va a lograr que las cosas lleguen como si las disfrutaras en el restaurante. Pues esta propuesta de valor tiene mucho sentido, incluso tiene más sentido en el contexto actual que como estábamos antes. Por ende, la propuesta de valor anterior habría que cambiarla o habría que ajustarla, así sea temporalmente, pero esta nueva propuesta antes habría que apalancarla para incrementarla. Así que dependerá mucho de la situación y del negocio en el que estemos metidos. El tercer paso que debes hacer es revisa muy bien tus cifras. Y aquí, aunque parece obvio que uno sabe si empieza a perder o empieza a ganar más en esta situación, sería muy importante entenderlo en función a todo lo anterior. Por ejemplo, sería muy importante entender si esta crisis va a afectar tus ventas o tu flujo. Pongamos un ejemplo, si eres el restaurante del que estaba hablando ahora, posiblemente sean tus ventas las que se hayan disminuido radicalmente. Pero si eres un vendedor de alcohol glicerinado, tus ventas antes se deben haber disparado. Pero tienes un riesgo importante de que tus posibles clientes no te puedan pagar. O sea que allí el problema no va a ser de ventas, sino que va a ser de flujo. Otra cifra que puedes revisar es en función del mercado. ¿Qué va a cambiar? ¿El tamaño del mercado o tu participación dentro del mercado? Por ejemplo, si eres un retail, es muy posible que la gente haya empezado a ahorrar dinero y a comprar solamente lo indispensable. En este sentido, todo el tamaño del mercado está disminuyendo. Pero por otro lado, si tú eres un productor de cerveza, nos damos cuenta que el consumo que está haciendo las personas en alimentos y bebidas no ha disminuido tan radicalmente, pero posiblemente el consumo a cerveza específicamente sí esté disminuyendo. O sea que tu participación en el mercado puede ser el que disminuye. También podría ser una muy buena oportunidad para antes posicionarte de una manera diferente. Puedes preguntarte también si lo que se afecta es el precio de las unidades que vendes o el número de unidades que vendes. Pongamos el ejemplo de los e-commerce. Cuando la gente empieza a comprar por páginas de internet es mucho más fácil comparar precios. Así que aunque estés en un mercado donde no disminuyen las unidades, es muy posible que tu precio se empiece a afectar porque va a ser mucho más fácil la comparativa y le van a comprar al más barato. Pero si sos una empresa de turismo, la empresa de turismo indiscutiblemente redujo el número de paquetes turísticos que estaba vendiendo. Y aquí puse 3 ejemplos de preguntas que te puedes hacer, pero tú conocerás mejor que yo tu propio sector. Así que a partir de ahí mira ¿dónde pueden estar las oscilaciones? Tal vez en los costos de la materia prima, tal vez en los tiempos de entrega. Entiende tus cifras y tus cifras pueden estar en una gran variedad, no solamente de valores monetarios, sino de los datos que puedes tener. Con estos datos claros, haz proyecciones, haz escenarios. ¿Qué pasaría en el peor de los casos? ¿Qué pasaría en un caso más o menos? ¿Qué pasaría en el mejor de los casos? Incluso si te animas, ponle un porcentaje. Si te digo la verdad, aquí lo que menos importa es que estos escenarios sean exactos. Es muy posible que ninguno de los 3 escenarios sean lo que va a pasar en la realidad, pero te va a permitir visualizar un poco mejor por dónde te podrías mover para tomar las decisiones que vienen a continuación. Así que no le dediques demasiado tiempo, simplemente hazlo. Y a partir de aquí entramos en el cuarto paso. ¿Qué decisiones de corto y de largo plazo deberíamos tomar?
Se supone que aquí es donde deberíamos coger todo el entendimiento inicial, todas las conversaciones sobre la estrategia y todas las cifras que acabamos de revisar para decidir qué necesitamos hacer. Algunas decisiones tendrán que ser de corto plazo simplemente para que tú puedas respirar un poco, y algunas decisiones tendrán que ser de largo plazo para poder sobrevivir. Pero ojo, las decisiones no debieran estar tomadas solamente en lo que tú como empresa necesitas. Ya sabes qué está pasando afuera. ¿Qué necesita la sociedad de ti? Si empiezas a tomar las decisiones también tomando en cuenta eso, las cosas serán muy diferentes. Y ojo, a pesar de que el paso 2 eran las conversaciones estratégicas, aquí es donde tendremos que pensar muy bien en estrategia. Tal vez en algún momento haga un video hablando de la filosofía estratégica, podría ser muy interesante, pero entre muchas cosas que se hablan, hay al menos 2 conceptos en los que muchos estamos de acuerdo. Lo primero es que estrategia no se trata de ser mejor que nadie, se trata de ser diferente. Pero lo segundo es que la estrategia se trata de escoger qué hacer y de decidir qué no voy a hacer, las escogencias y renuncias. Y esto es lo más difícil en la estrategia. Es muy fácil querer hacer 1, 2, 3, 5, 10, 20 cosas. Es muy difícil decidir qué cosas no vamos a hacer para podernos enfocar en lo que sí. Y ojo, es muy importante, porque hay veces renunciamos a lo que es obvio que no tenemos que hacer. Pero de eso no se trata una renuncia. La renuncia se trata de cosas que podrían caber, podrían ser exitosas, podrían ser beneficiosas, pero aún así no las voy a hacer para poderme concentrar apropiadamente en la principal apuesta que estoy haciendo. Así que este es el momento. Justamente por eso las conversaciones deberían ir en esa ruta. Si necesitas herramientas, pues hay varias herramientas que nos podrían ayudar en ese sentido, tanto para calificar las cosas en función de cuánto impacto generan, cuál es la probabilidad que sucedan, cuánto bienestar estamos generando en la sociedad. Yo podría recomendarte al menos 3 herramientas. Una es la matriz CREA. Si ya te leíste el Océano Azul o conoces sobre el Océano Azul, sabes que mucho de lo que dicen en esa filosofía es de apostarle a hacer cosas que otros no están haciendo y dejar de hacer cosas que otros sí están haciendo. Y ellos allí proponen una matriz CREA. CREA es el acrónimo para crear, reducir, eliminar o aumentar. Y de eso se trata, de todas las cosas que estamos diciendo, qué voy a hacer que no estaba haciendo, qué voy a hacer menos de lo que estaba haciendo, qué definitivamente voy a dejar de hacer y qué de lo que estoy haciendo tendría que hacerlo con mucha más intensidad. Hay otra metodología muy parecida que se llama Stop Start Continue. ¿Qué voy a parar? ¿Qué voy a empezar a hacer que no estaba haciendo? ¿Y qué voy a seguir haciendo de lo que sí estoy haciendo? Y una metodología incluso un poco más robusta que la CREA es la SCAMPER, donde una vez más es un acrónimo y cada una de las letras te va a ir haciendo sugerencias de lo que puedes hacer con cada una de tus decisiones, que también va a estar enfocadas en cosas que puedes hacer, dejar de hacer o incluso fusionar o dividir. Pero dije que la gracia de este video es que iba a hacer ejemplos, así que voy a tomar unos 5 o 6 ejemplos de cosas que pudiéramos o reducir o aumentar. Por ejemplo, estás en el negocio del alcohol y durante la pandemia todo el mundo está utilizando alcohol para limpiarse las manos, para limpiar las cosas. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos reducir cosas como echarle olor al alcohol porque es más rico que huela bueno. Listo, puede ser muy rico que huela bueno, pero eso es lo que están buscando hoy cuando yo le estoy echando alcohol hasta la suela de mis zapatos y a las bolsas del mercado. Tal vez no sea el olor lo que yo estoy buscando en este momento. Así que puedo renunciar a un diferencial como ese para concentrarme a hacer un producto que cumpla con la función, tal vez a un costo menor. Pero también, ¿qué puede estar pasando? Que son muchos los que pueden estar hoy metidos en el tema del alcohol, porque incluso los que hacían alcohol alimenticio se decidieron meter en la industria del alcohol para limpiar y desinfectar. Entonces, tal vez podría ser exactamente lo contrario, y es hacer un alcohol tan diferencial que a un nicho específico del mercado le guste porque el alcohol viene, no sé, de color rosado y con estrellitas. Pues sabrás que le estás pegando un nicho, pero ese nicho será súper especial para ti. Concéntrate en eso y es una gran apuesta. Ahora, estás en el sector gastronomía, eres un restaurante. Podrías renunciar, por ejemplo, al servicio. Muchos de los restaurantes están enfocados al formidable servicio que prestan porque tienen los mejores meseros, el mejor bartender, el mejor sommelier, pero tal vez para este momento eso no es lo que está buscando la gente. Ahora, ¿qué sí está buscando la gente? Experiencia. No experiencia a través de un servicio como servilismo, sino que ojalá pudiera vivir la misma experiencia que vivía en el restaurante en su propia casa. Entonces, ¿cómo hacer para ambientarlos para que la comida ponga la misma música que hubieran puesto, esté en la misma temperatura que le hubiera llegado? Algo que mejore su experiencia como usuario.
Ah, que eres un retail, pues ya lo dije ahora, posiblemente te va a tocar meterte mucho en un canal diferente al anterior, que es el canal virtual para que la gente pueda comprar sin tener que ir hasta el supermercado. ¿Qué puedes disminuir? Una de las magias de ir al supermercado, al menos acá en Colombia, es que uno podía llenar los cuponcitos y meterlos en un buzón para ganarse algún premio. Pero puede que hoy eso no lo esté buscando la gente y podríamos renunciar a ese cupón, que incluso es una renuncia de costos, con tal de ofrecer un muy buen servicio e-commerce. Otro de los ejemplos que hablé ahora es que estábamos en el mundo de la cerveza. Si estás en el mundo de la cerveza, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, cuando somos productores de cerveza solemos apoyar los grandes eventos, ¿cierto? Ver la marca de nuestra empresa apoyando los conciertos y los eventos masivos. Pero en este momento no se están apoyando ni siquiera construyendo o haciendo eventos masivos. Así que podríamos renunciar a participar de ese tipo de eventos. ¿Qué podríamos apostarle más? A que la persona empiece a consumir cerveza en su casa. Es curioso, pero en ciertos países como el mío, el consumo de cerveza en el hogar no es tan común como otro tipo de bebidas. Y al dejar de ir a bares, pues la cerveza se está dejando de consumir. Sería un momento perfecto para hacer una campaña súper agresiva para que la gente entienda que esto podría ser parte de la canasta familiar. Terminemos con el sector turismo, que también lo hablamos hace un momento. Una de las ventajas que tenía el turismo para poder ofrecer viajes mucho más económicos era un poco de masificación, hacer grandes tours donde muchas personas podían ir a hacer lo mismo y eso reducía radicalmente los costos. Eso no encaja mucho ahora, podríamos renunciar a eso porque la gente ya no quiere estar en grupos con gente que no conoce y podríamos volcarnos a la personalización, cómo hacer el evento perfecto para ti, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus características y además con unas condiciones de bioseguridad donde te sientas mucho más confiado. Ahora, por supuesto, si estás en el sector del alcohol, si estás en el sector bebidas, si estás en el sector del retail, si vendes cerveza o si haces turismo, no necesariamente tendrás que hacer alguna de estas cosas que dije aquí. Tu estrategia podría ser exactamente la contraria, porque depende mucho de tu propósito, tu organización, para qué hace lo que hace y eso que está haciendo aplica o no aplica para todo esto que estamos hablando acá. Puede que a una empresa que venda cerveza le funcione mucho más seguir apoyando cosas masivas y a otra puede que sea salirse de ahí y apoyar lo individual. O puede que sea completamente diferente. Aquí lo importante es que tú, con el conocimiento del lugar donde estás, del tipo de negocio en el que estás, pero especialmente de tu propio propósito como organización, tome las decisiones que tienes que tomar con toda la información y con todo lo que estamos hablando. Y con esto en la cabeza queda el quinto paso, el que parece obvio, pero no lo es tanto, y es ejecutar las acciones definidas. Muchas veces lo que decimos se queda en planes, pero si no le hacemos un buen seguimiento, muchas de las cosas que hicimos no se van a hacer. Así que en la ejecución puede implicar meterle mucho la ficha, pero también puede implicar y debiera implicar unos muy buenos momentos de seguimiento para que todas estas cosas que estamos diciendo realmente se ejecuten. Por supuesto, para esta no vamos a hacer ejemplos, pero básicamente es cómo lograr que todo lo que acabamos de decir se vuelva una realidad. Entonces, resumiendo, para volver una crisis una oportunidad, debiéramos primero entender muy bien el entorno, que ya les di muy buen ejemplo. A partir de ahí, tener las conversaciones estratégicas y revisar nuestra estrategia, donde pues, vieron cómo podemos tomarnos de los diferentes componentes que hayamos definido en nuestra estrategia. Luego debiéramos revisar las cifras, teniendo en cuenta que las cifras podrían ser financieras o no financieras, pero siempre qué pasa con nuestros datos y en dónde pueden estar las modificaciones de acuerdo a nuestra realidad. El cuarto paso sería tomar decisiones de corto y de largo plazo, pero decisiones enfocadas a nuestro propósito y a nuestra estrategia, decisiones enfocadas a lo que necesita la sociedad en función a lo que está pasando en este momento y decisiones que le ayuden a los escenarios que hemos construido. Y el quinto paso es, realicemos todo lo que acabamos de decir. Espero que todo lo que acabo de conversar te sirva, ojalá lo puedas aplicar. Si lo aplicas, te agradecería profundamente que me lo cuentes en los comentarios y no le eches mucha cabeza. Si te pareció interesante, suscríbete, dale a la campanita, dale un like a este video y compártelo a todos los que puedas. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado. Nos vemos.